Ya, comenzamos a grabar. Voy a compartir el documento. Ya, no hay gente en la sala de espera. Ahí está el chat. Y bueno, cambié el documento y le puse ecuación de la recta y del plano, eh, ¿cómo se llama? En un mismo documento. Lo iba a hacer aparte, pero preferí hacerlo todo compacto y los ejercicios los ven en la ayudantía, que creo que tienen unas guías y hartos ejercicios que han hecho. Y van a ver mucho más de lo que son posiciones relativas de la recta y los planos ahí. Ya, entonces lo que quedamos la última clase, que lo expliqué a grandes rasgos, pero en general no creo que me hayan entendido tanto, y era cómo se formaba la ecuación de la recta vectorial en el espacio, ¿ya? Entonces, como dije anteriormente, una recta está completamente determinada en el plano cuando tenemos dos puntos, ¿ya? Porque de esos dos puntos podemos dar una inclinación a una pendiente, y por lo tanto, cuando teníamos un punto y la inclinación, también estaba completamente determinada. A eso le llamábamos pendiente, ¿cierto? A la dirección o inclinación de la recta. Pasa lo mismo en el espacio. Entonces, si tenemos un punto P sub 0, este puntito P sub 0, y tenemos una dirección que es el vector V, ¿ya? De la cual vamos a decir, esta recta es paralela al vector V y pasa por el punto P, entonces está completamente determinada, se puede calcular sus ecuaciones, si es que tenemos de manera numérica el P y el V, ¿ya? O como vectores, y, eh, ¿cómo se llama? Y a partir de eso podemos determinar cualquier punto que está dentro de la recta. Entonces, por ejemplo, si tenemos un P sub 0, la dirección V, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurriría si tomáramos un punto, digamos, X sub 0 por acá, un punto, perdón, P por acá, de la forma X y Z, ¿ya? Un punto P. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ustedes calculan el vector que va desde P sub 0 a P, ese vector es de la forma, eh, digamos, perdón, la forma P sub 0 a P, ahí sí, P sub 0 a P. Entonces, ¿cómo hacemos una ecuación vectorial? Teniendo el vector posición de P sub 0, a cual le llamamos R0, perdón, este no, el de P sub 0, ¿ya? Como vector, le llamamos R0, para separar el hecho de que el P sub 0 es un punto y R0 es el vector posición, el vector con las coordenadas de P sub 0. Y lo mismo ocurriría con el vector de P, ¿ya? El vector posición de P, en realidad debería colocarlo así mejor. Eso me enredaba un poco, sí, ahí es mejor. El vector posición es del origen a P sub 0, y el vector posición desde el origen a P, que lo vamos a llamar R, entonces tiene las siguientes ecuaciones. Si nosotros sumamos el vector posición que está situado en el origen hasta P sub 0, que es el vector R0, lo sumamos con el vector de P0 a P, ¿ya? Que sería, en este caso, P0 a P. Eso nos da como resultado, voy a dejar un punto de, eso nos da como resultado el vector posición de P, que es R. Ah, bueno, una de las preguntas que ya hice la clase pasada, pero ojalá ver que recuerden. Si la recta es paralela al vector V, ¿ya? ¿Qué relación tiene el vector V con el vector P sub 0 a P? ¿Tiene alguna relación? Este es el vector V paralelo, y por acá vamos a tener el vector desde P0 a P, ¿ya? Ese que está ahí, ese grande. Y se supone que el vector V define la dirección de la recta, y por eso se le dice que es paralelo, con eso ya define la dirección.
Entonces, ¿qué relación hay entre el vector v y el vector p sub 0p? ¿Tiene alguna relación? El producto cruz. Era hacer. Eh, mm, sí, pero más simple que eso. Bueno, si el producto cruz de los dos es cero, ¿a qué equivalente? Por ahí también lo podemos definir. Si el producto cruz entre ambos vectores es cero, entonces ¿a qué es equivalente eso? Otra persona. Profe, yo me acuerdo que cuando vimos que dos vectores eran paralelos era por el seno y también por el producto cruz, pero más allá de lo de moldes no podría decir algo. Ya, pero en principio los dos vectores son paralelos, ¿o no? Claro, Claro, porque el vector b va en la misma dirección que la recta, es paralela a la recta, por lo tanto es paralelo al vector P0P. ¿Ya? Si ambos vectores son paralelos, ¿existe una relación algebraica entre ambos? Aparte de hablar del producto cruz y de algún otro producto. Una ¿no era relación, eso que menciona un paralelogramo o no? si son paralelos no podemos formar el paralelogramo. Sí, sí, o sea, misma, claro, sí, tienen la misma pendiente en el sentido de que tienen la misma dirección. Ya no hay problema en eso. Y por eso son paralelos. Ahora, ¿cuál es la relación algebraica entre dos vectores paralelos? ¿Qué pasa si los dos vectores paralelos los ubicamos en el mismo punto de inicio? O sea, tengo un punto de inicio, tengo mi vector v, ¿cierto? Pero también tengo el vector p sub 0p, ¿ya? ¿Hay alguna relación algebraica entre ambos? ¿Hay un escalar ahí involucrado? ¿Cómo está involucrado ese escalar? O sea, quiero que lo digan de mejor manera, pero sí, es así. Hay un escalar involucrado. ¿Qué no alcanzó a escuchar, Joaquín? Lo último después de que dije que había un escalar involucrado. Ah, a lo mejor sí. Que sí, hay un escalar involucrado detrás. Pero la pregunta es, ¿cómo está involucrado ese escalar? Puedo escribir un vector en función del otro, multiplicado por una escala. Sí, un vector es una multiplicación o ponderación escalar del otro. Aquí hay un juego de álgebra lineal. Ambos vectores están contenidos en una misma recta si los ubicamos en el mismo punto de partida, ¿cierto? En una misma recta. Y aquí es donde voy a empezar a ser más riguroso y a hablar de álgebra lineal. Cuando nosotros, en álgebra lineal, ¿cuáles son los subespacios del plano R2? ¿Cuáles son los subespacios de R2 como espacio vectorial? ¿Lo recuerdan? ¿Lo vieron? Imagino que saben lo que son subespacios, ¿o no? Pueden ser los cuadrantes o puede ser una recta. Ya, por ahí está mejor. Lo de los cuadrantes no me gustó mucho, pero la recta me gustó más. ¿Qué clase de recta? Que pasen por el origen, porque si no, Sí, no es tercer vector. exactamente. Eso es un subespacio vectorial de R2. Una recta que pasa por el origen. Porque los espacios vectoriales y los ejes también, también, porque también son rectas que pasan por el origen. Eh, son espacios vectoriales porque si yo tomo un elemento de esa recta y lo sumo con un elemento de esa recta, sigue siendo un elemento de esa recta. Si lo multiplico por escalar, sigue siendo
un elemento de la recta. El 0, 0 está contenido, y es una parte importante, tiene que tener su neutro aditivo, ¿cierto? ¿Ya? Así que una recta en R2 es un subespacio de dimensión 1 de R2. ¿Existen otros subespacios? Bueno, hay que aclarar también que los subespacios son subconjuntos del espacio vectorial grande que también cumplen las propiedades de espacio vectorial. O sea, tienen suma, tienen el inverso aditivo, tienen neutro aditivo, tienen multiplicación escalar, ¿ya? Que siguen estando dentro. Conmutatividad en la suma. Todas esas propiedades, un montón de propiedades de espacios vectoriales. Bueno, que incluso las pusimos en uno de los primeros los documentos de hablando de vectores, ¿cierto? Sí, o sea, los otros subespacios vectoriales que se me ocurren son los cuadrantes, que están incluidos, digamos, incluidos los ejes, como todo lo que está en el primer cuadrante. Ahí van a estar todos los vectores que son positivos, que tienen Ya, ambas coordenadas positivas. si yo tomo el 1, 1, Sí. el 1, 1, y digamos que hago una multiplicación escalar, por ejemplo, lo multiplico por menos 2. ¿A dónde me voy? Ahí se cambia. Nos cambiaríamos de cuadrante, ¿cierto? Así que eso generalmente son ideas bastante buenas de preguntarse, ¿esto es un espacio vectorial? ¿Cumple con las propiedades? Cuando vemos que está fallando, uno dice de inmediato, no, no puede ser, ¿cierto? Porque tiene que respetar la multiplicación escalar. Entonces, si yo tengo un número, o sea, perdón, un vector o un punto por acá, como dije anteriormente, puede ser el 1, 1, también tienen que estar las multiplicaciones escalares del 1, 1. Pero no están las negativas, ¿cierto? Así que un solo cuadrante no puede ser un subespacio. ¿Se va entendiendo lo que estamos discutiendo, no? Que si hay preguntas pueden hacerlas, o sea, pueden interrumpirme y decirme, profesor, pero ¿qué pasa acá? Pregúntenlo. Tiene que quitarse la timidez, pues si estamos estudiando biología en matemáticas, ¿no? El primero con el cuarto, entonces podría ser El primero con el cuarto. si es que ahí lo multiplico por negativo, me va a quedar, no con el tercero, ahí me quedan los dos negativos. Con el tercero, el de acá. ¿Ya? Entonces me Sí. quedaría el punto menos 1, 1, ¿cierto? Ya, estamos bien ahí. ¿Qué pasa si tomo el punto menos 1, menos 1? Ahí, falta menos ahí. ¿Qué pasa si tomo déjeme ver, voy a tomar el 2 acá, voy a tomar un menos 2, menos 1. ¿Cuánto me da la suma de esos dos? ¿Cuánto da la suma del punto 1,2? Menos 1,1. Y lo Menos volví a cambiar 1,1. de ¿Y a dónde nos lleva ese cuadrante? al segundo. Al segundo. Nos cambiamos a menos 1,1. O sea, tomando los dos cuadrantes, le sumamos algunos elementos, nos salimos. Y análogamente, tomo la Ese multiplicación tendría que escalar de ser el este, plano. es el plano completo. Si yo tomo los subespacios de R2 que tienen dimensión 2, son el plano completo. No existe otro subespacio de dimensión 2 en R2 que no sea el espacio completo. ¿Ya? ¿Vamos bien, tío, no? Estoy haciendo una clase de álgebra lineal acá. Tenemos R2, estamos viendo los subespacios de R2. Entonces, ¿qué tenemos? Las rectas que pasan por el origen. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si en esta recta pasa el punto
2,1. Bueno, para que sea proporcional, digamos, ya que esté un poquito más grande que el 1,2. Digamos que está por acá, ya, que está por acá. El punto es el 1,3. Ya, ¿qué pasa si tenemos el punto 1,3 dentro de la recta? Entonces, por ejemplo, podría tomar cualquier multiplicación escalar de esta. Por ejemplo, si lo multiplico por 2, aquí me quedaría 2, aquí 6, sería un poquito más arriba, pero estaría en la misma recta. Un poquito más arriba en la misma recta. Luego, si tomo una multiplicación escalar negativa, me pasaría a la recta, pero en la parte de abajo. Así que ningún problema. No me estoy saliendo de la recta cuando hago multiplicaciones escalares y sumo puntos de ahí mismo. ¿Ya? Entonces, por eso la recta es un espacio vectorial, porque respeta todo eso. Multiplicación escalar y sumas. Y además tiene el elemento neutro, ¿cierto? Que básicamente sería sumar un punto con su negativo, ¿ya? Con su multiplicación escalar negativa. Bien. Ya. Ahora, tenemos subespacios de dimensión 1 y dimensión 2, ¿cierto? Los únicos de dimensión 2 son el plano completo. Y los de dimensión 1 son todas las rectas que pasan por el origen. Pregunta, ¿existe algún otro subespacio? ¿Seguimos en R2, profe? Sí, seguimos en R2. El 0,0. ¿El origen? Sí. Sí. Muy bien a los dos. El origen como tal, tomando el conjunto que solamente contiene al 0,0, eso se llama el subespacio nulo. Es un subespacio que generalmente se pone con esa notación de menor o igual. Ese 0,0 es un subespacio de R2. Y es el subespacio de dimensión 0. Así que esos son los tres tipos de subespacios que hay dentro de R2. Subespacios de dimensión 0, que es simplemente el conjunto que contiene el origen. Subespacio de dimensión 1, que son las rectas. Y subespacio de dimensión 2, que es todo R2. Ahora, si complicamos aún más las cosas, ¿qué pasa cuando pasamos a R3? ¿Qué pasa si ahora nos vamos a R3? Donde tenemos nuestro X, nuestro Y, nuestro Z, ¿cierto? Tenemos los octantes, ¿ya? Por ejemplo, R3. ¿Cuáles serían todos los subespacios de dimensión 3 que tiene R3? ¿Estaría el 0 de nuevo? Ese es de dimensión 0, ¿cierto? Ya, muy bien. Claro. ¿Un plano? ¿Me tinca? Estarían todos los que están en R2. R3. Un plano. Un plano, ¿qué condición debe tener? Hay que pasar por el origen. Tiene que pasar por el origen. Siempre, muy bien. Tiene que pasar por el origen un plano de R3. ¿Ya? Y ahora, si tengo un planito, ahí, ya dejémoslo medio inclinado, ¿cierto? Que contiene al origen, y como dice César, también tenemos rectas, las rectas que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Las rectas, que también pasan por el origen. También. Y en las rectas ocurre casi lo mismo que vimos recién en R2. Nosotros podemos tomar un puntito en la recta, ¿ya? Y como vector posición, ¿cierto? Si hacemos las ponderaciones escalares, lo único que va a hacer es agrandar el vector o achicar el vector o cambiarlo de dirección, ¿cierto? Así que tenemos todas las ponderaciones escalares y la suma de ellos. Bueno, la suma de ellos también nos va a dar una ponderación del mismo vector anterior. ¿Estamos de acuerdo? En los planos ocurre algo similar. ¿Qué pasa si yo tomo dos rectas que están dentro del plano y que sean dos vectores que estén dentro del plano, ¿ya? Y que no sea uno ponderación escalar del otro, o sea, linealmente independiente. Eso quiere decir linealmente independiente, que no puedo escribir uno en combinación lineal del otro. O sea que uno no es múltiplo escalar del otro, cuando son dos. ¿Ya?
Si tomo dos vectores en el plano que son linealmente independientes, hago la suma y multiplicación escalar de cada uno de ellos, siempre vamos a generar estos rectangulitos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los rectangulitos así? Entonces vamos a generar otros vectores que están, por ejemplo, un vector acá, de esta forma, ¿cierto? Vamos a generar eso. Si vamos con la resta, vamos a generar un vector por acá. Vamos a generar el vector negativo para allá, el vector para acá. Pero nunca nos vamos a salir del plano. Siempre vamos a estar encima en el plano, ahí, sumando y multiplicando escalares vectores. Y bueno, tomando en cuenta que está el origen. Si nos desviamos, ya esas suma y multiplicación escalares se van a salir. Así que aquí tenemos un tipo más que el anterior. Los espacios de dimensión, bueno, también tomar entre paréntesis eso, cuando hablamos de dimensión, ¿cierto? Es cuántos generadores tiene un espacio vectorial. Así que cuando hablamos de R3 o R2, que son los usuales como espacio vectorial, tienen los generadores canónicos en principio. Por ejemplo, de R3 tenemos el 100, que lo escribimos antes, ¿cierto? Cuando asumí que sabía el lineal. Eso sí lo vimos, sí, los generadores. ¿Sí? Ah, ya, qué bueno. Entonces no lo explico. No, igual voy a hacer un resumen rápido. Entonces tenemos tres generadores canónicos para R3, ¿cierto? Que sería el 100, 010 y 001. Esa es la base canónica. ¿Ya? Genera cada uno de cada componente. Y esto nos indica que R3 tiene dimensión 3. Cada vez que encontremos una base de R3, va a tener 3 elementos. Eso quiere decir de dimensión 3. Ahora, cada vez que yo preguntaba por subespacios de menor dimensión, quiere decir que tienen menores generadores. ¿Ya? Entonces, para R3, el único subespacio de R3 que tiene dimensión 3 es el mismo R3. ¿Ya? Cada vez que hablamos de subespacio de un espacio vectorial, las dimensiones de esos subespacios son menor o igual que la dimensión del total. Así que cuando hablamos de R3, todos los subespacios de R3 tienen dimensión menor o igual que 3. ¿Ya? Y ahí es donde vamos decayendo de a poco. El 3, tenemos todo R3, el espacio. Cuando hablamos de dimensión 2, son los planos, porque los planos los generamos con dos vectores linealmente independientes. Cualquier par de vectores linealmente independientes que estén contenidos en un plano, entonces generan a todo el plano. Una recta se genera con un solo vector distinto del nulo. Un solo vector. Y ese vector lo genera la recta con solamente multiplicaciones escalares. Positivas, negativas hacia el otro lado. Y por último, el origen, que sería el conjunto que contiene el origen, sería el espacio de dimensión 0. Bien. Ahí hicimos un repasito rápido de lo que son espacios vectoriales dentro de R3 y de R2, ¿cierto? Porque ya me imagino que recuerdan que en matrices, polinomios, funciones, ya tenemos varios espacios vectoriales. Las funciones son un espacio vectorial más terrible porque tienen dimensión infinita. Ahí se los dejo tarea para el que quiera leer. Muy bien. Ya. Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? Lo que quería llegar es que nosotros tenemos acá un vector dentro de la recta. Entonces, si fijamos el P sub 0, la recta de ese vector, ¿ya? O sea, perdón, el vector dentro de la recta, cada vector que esté dentro de la recta va a ser una ponderación de este vector. Como V es un vector paralelo, quiere decir que si lo ponemos dentro de, o sea, si lo fijamos como punto inicial, el P sub 0, por ejemplo, que está dentro de la recta, entonces va a estar contenido o va a ir en la misma dirección que la recta. Así que, por lo tanto, el P sub 0P es una ponderación escalar del vector V. Y ahí es donde tenemos la ecuación de la recta, que es R0 más una ponderación escalar del vector V. Y esta es la ecuación vectorial de la recta. ¿Quedó claro o no? ¿Estamos bien? Muy bien. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, con eso generamos la ecuación vectorial de la recta.
que sería el vector posición, del punto P sub 0 que ya conocemos, más una ponderación escalar del vector que da la dirección, que es un vector paralelo. Bien, entonces, a partir de eso, ahí podemos generar una ecuación que, bueno, también se le llama ecuación vectorial, pero muchas veces se le llama también ecuación cartesiana, porque ya tienen todos los vectores con coordenadas. Entonces, respecto a eso, podemos tomar en coordenadas el vector v, digamos, una ABC, conocemos el vector v, la dirección de la recta, ¿cierto? Escribimos el vector posición de cualquier punto en la recta como un x y z. Eso es general porque cuando uno quiere hablar de incógnitas en R3, les da los nombres de x y z. Y por último, el vector posición del punto P sub 0. Entonces, al reemplazar en la ecuación anterior, nos quedaría x y z es igual a x0 y 0, z0, que es el R0, más t veces el vector v, que es ABC. ¿Ya? A partir de eso, nosotros tenemos igualdades componente a componente. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con las primeras componentes? Las primeras componentes nos darían la igualdad, recuerden que en igualdad de vectores quiere decir que sus componentes son iguales. Así que aquí deberíamos sumar estos dos, y nos quedaría la componente de un vector de la forma x0 más ta, y0 más t por b, y z0 más t por c. ¿Ya? Entonces, todo el vector que está acá en suma sería este vector que está ahí, y que es igual al vector x y z. Así que la componente x va a ser igual a esta componente, que es x0 más, voy a ordenarlo de la forma a por t. ¿Ya? Luego tenemos que el i va a ser igual a la segunda componente. El i que está aquí en la segunda componente va a ser igual al de la segunda componente de acá. Así que es i0 más b por t. Y finalmente z va a ser igual a z0 más c por t, que es la última componente. Esa es igualdad de vectores, componente a componente. Así que por lo tanto, finalmente tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta, que es igualar cada componente a la coordenada del vector posición del punto P sub 0, que es x0 más a por t, y es igual a i0 más b por t, y z es igual a z0 más c por t. Bien. Y por último, aquí no lo dejé el pause para que no aparezca esto, ya no importa, apareció nomás. Por último tenemos las ecuaciones simétricas. Las ecuaciones simétricas pueden ser formadas siempre y cuando a los números que conforman el vector de la dirección de la recta, que lo vamos a llamar números directores, cada uno A, B y C los vamos a llamar números directores, y al vector V lo vamos a llamar vector director de la recta L. Entonces, si cada uno de ellos es distinto de 0, entonces podemos formar esta ecuación. Yo la verdad es que he visto algunas guías en internet que le ponen el 0 aquí abajo y me da un poco de asco ver eso, así que ojalá no verlo en ustedes, ¿ya? O sea, en el fondo, como simbólicamente entiendo por qué lo hacen. Porque con los que están dividiendo acá, forman el vector director. Entonces ustedes dicen, ah, está el 0 aquí, ah, es una componente del vector director. Simbólicamente se entiende que está bien, pero se ve horrible. Me han enseñado desde chico que no se puede dividir por 0. ¿Por qué ponen un 0 abajo? Así que prefiero no hacerlo yo, ¿ya? Prefiero no hacerlo. Así que ojalá no verlo. Bien. Y eso, entonces podemos formar estas ecuaciones. Bueno, claramente las ecuaciones vienen del punto anterior, ¿eh? En el punto de que dice que x es igual a x sub 0 más una a por t, ¿cierto? Y por ejemplo, el i también viene dado por i0 más b por t. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es despejar t. Entonces quedaría x menos x0 va a ser igual a t, y el a, como número distinto de 0, pasa dividiendo, así que nos quedaría así. Lo mismo ocurre para el lado de acá. Si despejamos el t, el i0 pasa restando, ¿cierto? Menos i0.
y el b pasa dividiendo, así que nos quedaría dividido por b. Así que ahí forman las primeras ecuaciones. Luego con el z se hace lo mismo. Esa es la manera. Bien, entonces, ¿qué es lo que indica cuando uno de ellos es 0? Cuando uno de ellos es 0, quiere decir que la ecuación paramétrica correspondiente a una de las coordenadas no depende de t. Así que, por ejemplo, ¿qué ocurriría si el a es igual a 0? Entonces nos quedaría x igual a x sub 0 más 0 por t. Así que nos quedaría esto. Lo que quiere decir es que en esa recta, el x0 es constante. Perdón, el x como coordenada en cada una de la ecuación, ¿ya? O sea, tendríamos algo como esto. Estas coordenadas x, ¿cierto? Entonces tendríamos una recta que sería, a ver, veamos, algo como esto. Supongamos que la recta pasa así, ¿ya? Pero de cada uno de estos puntos de la recta, cada uno de estos puntos está cayendo al mismo x. Cada uno de estos puntos, no sé si se veían ahí. Permítame borrarlo, voy a hacerlo en otra parte. Para que se vea mejor. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno de ellos es 0? Que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, con a igual a 0. Entonces, como dije recién, nos quedaría que el x sería simplemente igual a x0. ¿Ya? Ese es el caso. Entonces, voy a hacer el dibujito aquí para que se vea mejor. Lo que dije recién. Estamos diciendo que la coordenada del x es constante. No depende de lo que varía el t como parámetro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos ubicar el x0 ahí. Supongamos que la recta pasa de esa manera. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que aquí, en la recta x0, quizás cambiarlo de color para que se note más, cuando tomamos un punto de la recta, esta recta se proyecta hacia el plano xy en el x0. Luego, si tomamos un punto acá, ese punto se proyecta al x0. Ese punto pasa por el x0, se proyecta al x0 también acá. O sea, todos esos puntos tienen coordenada x0 fija en la recta. ¿Ya? Entonces eso ocurre cuando el a es 0 y eventualmente cuando el b o el c es 0, entonces ocurre con el x y el y, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Todavía no está ahí? ¿Sí? Ya. Entonces tienen constante las coordenadas de las cuales una de las coordenadas del vector director es 0. Y por lo cual no vamos a representar la ecuación simétrica de la recta de esta manera. Sino que eventualmente, supongamos que el a es 0 y el b no y el c tampoco, entonces la ecuación la podrían representar solamente con estas dos y dejar aparte el x igual a x0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces podrían representarla con esta, pero no con esta porque aquí es 0, y decir x igual a x0. ¿Ya? Se puede representar así. Bien. Entonces, ejemplo. Vamos a encontrar la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos que están ahí. ¿Ya? Y además vamos a determinar otro punto de la recta. Entonces, ¿cómo podemos calcular la ecuación de la recta si lo que nos están dando son dos puntos? Primero necesitamos un vector director. Exactamente. Hasta el momento hemos trabajado con un vector director y un punto, ¿cierto? ¿Cómo sacamos ese vector director? ¿Se puede sacar de alguna forma? Puede ser encontrando el vector que vaya de P a Q o de Q a P, Exacto. restando. Muy bien. Tenemos el punto P, digamos P, y el punto Q. Queremos calcular la ecuación de la recta que pasa por eso, bueno, por eso no pasa, pero ya, ahí. Que pasa por esos dos puntos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si queremos encontrar un vector que sea paralelo en la dirección de la recta, entonces podemos optar por el vector que parte de P y termina en Q, que también es paralelo a la recta. Así que ningún problema. Podemos ocupar ese vector. Así que nuestro vector V va a ser el vector PQ. Y por lo tanto sería restar Q menos P. Así que sería 3 menos 2 sería 1. Menos 1 menos 4 sería menos 5. Y 1
menos 3 sería 4. ¿Todo bien ahí? No sé si me equivoqué en algún cálculo. 3 menos 2, 1, menos 1, menos 4, 5, y 1, menos 3 sería 4. No, creo que está bien. Ya, así que ese sería nuestro vector V. Ahora, ¿cómo calculamos la ecuación vectorial de la recta? ¿Cómo se calcula la ecuación vectorial? Lo vimos recién, no tengo que retroceder. Sí, no me acuerdo la formulita por ese estilo. Ahí está la formulita. Recuerden siempre la formulita. Estos van a ser los X y Z. Luego eso va a ser igual al punto más una ponderación del vector. Así que para la parte de acá va a ser igual. El X y Z va a ser igual al punto, pero en este caso tenemos dos puntos. Podemos tomar cualquiera de los dos, porque es un punto que esté contenido en la recta. Así que, por ejemplo, podríamos tomar el 2, 4, menos 3. Pero se puede tomar cualquiera. Más una ponderación escalar de nuestro vector, que en este caso dio 1, menos 5, 4. Ahí está. Esa es nuestra ecuación vectorial. ¿Estamos bien hasta ahí? Súper. Súper. Ya. Ahora, ¿cómo puedo encontrar otro punto de la recta? Que no sean esos dos puntos. Asignando un valor a t. Sí, exacto. ¿Y qué valor nos sirve? O puede ser cualquiera. Mm. En general puede ser cualquiera, pero si quiero que dé distinto del PQ, tendría que ser distinto de 0 y distinto de 1. Exacto. Tal cual lo dijo usted. Es cualquier punto, excepto el 0 y el 1, porque el 0 y el 1 nos dan los valores de P y Q. Así que puede ser cualquiera, el que ustedes ajusten. Por ejemplo, podríamos tomar T igual a menos 1, ya, para que no sea todo positivo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que el punto X y Z al cual le asignamos ese valor sería el 2, 4, menos 3, más el menos 1, lo vamos a multiplicar a cada uno. Así que aquí nos quedaría menos 1, quedaría 5, nos quedaría menos 4. Y así, un punto que pertenezca a la recta es 1, 9, menos 7. Ahí está. Ahí tenemos otro punto de la recta, digamos un punto de, no sé, R. Ya. Tenemos otro punto de pertenece a la recta. Muy bien. ¿Se va entendiendo todo o voy muy rápido o a lo mejor muy lejos? No sé. Explico muy rápido. Yo en general hablo rápido, así que tienes que decirme. Todo súper claro, profe. ¿Súper claro? Qué bueno. Sí. Todo Muchas bien. gracias. Yo tengo una consulta. En Dígame. la fórmula puso el punto P, 2,4, menos 3. ¿Puedo haber puesto el punto Q? Sí, ¿Sí? y Ah, ya. ningún problema. Ok. Y le va a ocurrir algo al revés a lo que dijimos recién, ¿cierto? Ahora con el valor de t igual a 0 le daría el q, y con el valor de t igual a 1 le daría el p. Sería al revés. Así que efectivamente pueden tomar cualquiera de los dos. Muy bien. No tengan miedo de preguntar y detenerme si sé que hablo rápido. Así que no hay problema. Ese valor en realidad puede ser cualquier punto de la recta, ¿no? Incluso puede haber sido ese mismo R que encontramos recién. Exacto. Lo malo es que no tenemos otro. Claro. En principio solamente teníamos los dos, ¿cierto? Sí. Así que ningún problema.
Puede ser cualquier punto de la recta. Muy bien. Vamos a pasar ahora, o descansamos un poco, 10 minutos, porque ya vamos a entrar en el plano, así que es otra cosa. ¿Te tinca descansar 10 minutitos? Ya, profe, para recuperar energía. Ya, muy bien. Vaya por su cafecito, un dulcecito para recuperar algo de azúcar. Así que ya, 10 minutos entonces. Ya, profe.